En lo más profundo de la selva, donde el aire es denso y cada rincón guarda un secreto, la vida late con una intensidad inigualable. Allí, en medio de la espesura, una madre lucha contra el tiempo, mientras su cachorro, pequeño e indefenso, se enfrenta a un peligro que ni siquiera comprende. La cámara recorre el entorno, mostrando el verdor de los árboles y los rayos del sol filtrándose a través del follaje. Pero ese aparente paraíso oculta una amenaza silenciosa. El cachorro de tigre, con sus pasos inseguros, explora su mundo con curiosidad, ajeno al abismo que se abre a pocos metros de donde juega. Su pequeño cuerpo tambalea, y una de sus patas resbala sobre el borde. Un chillido agudo rompe el silencio, mientras lucha por recuperar el equilibrio. Él no lo sabe, pero en este mundo, cada segundo cuenta. Aquí, un solo error puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada paso que da lo acerca más al peligro. Sus pequeños movimientos son una apuesta constante en un terreno implacable que no perdona la inocencia. A unos metros de distancia, su madre observa, atrapada en un cruel destino. Su imponente figura, símbolo de fuerza y protección, está ahora inmovilizada. Las gruesas cuerdas de una trampa humana la mantienen retenida, hundiéndose más en su piel con cada intento de liberarse. Su respiración es pesada, su mirada desesperada. Ella ruge, un grito desgarrador de impotencia que resuena entre los árboles, pero no hay respuesta. Su lucha no es contra los depredadores naturales, sino contra la codicia que la ha convertido en un trofeo en potencia. El cachorro sigue moviéndose, atraído por todo lo que lo rodea, mientras ella lo mira con desesperación. Es su cría, su razón de existir, y no puede hacer nada para salvarlo. Su rugido, aunque poderoso, no puede detener lo inevitable. En otro punto de la selva, algo se mueve entre las sombras. Pasos firmes crujen sobre las ramas secas, y una figura emerge entre los árboles. Es un hombre. En sus manos lleva un rifle, y en su rostro hay una frialdad que revela su propósito. Para él, esta no es la historia de una madre y su cachorro. Es solo una cacería más, un negocio que prospera a costa de vidas inocentes. El hombre avanza con sigilo, sus botas dejando huellas en el suelo húmedo. El cachorro, ajeno al peligro, intenta atrapar un insecto que revolotea frente a su rostro. Pero cada juego, cada movimiento, lo lleva más cerca del borde. Las piedras bajo sus patas comienzan a deslizarse hacia el vacío. Y mientras tanto, los ojos de la madre tigresa no se apartan de él. Ella siente que el tiempo se le escapa. Sus rugidos son más desesperados, más intensos, pero las cuerdas no ceden. Es un espectáculo desgarrador. La protectora, la cazadora, ahora convertida en presa, condenada a observar mientras su pequeño enfrenta un destino incierto. La cámara muestra al cazador ajustando su rifle, su dedo posado sobre el gatillo. Su mirada es fija, calculadora. Cada movimiento suyo está cargado de intenciones oscuras. Y mientras el cachorro resbala nuevamente, quedando por un instante suspendido en el aire, el rugido de la madre llena la selva con una furia que parece hacer eco en cada rincón. El pequeño lucha por aferrarse, sus patas traseras buscan desesperadamente el suelo, pero la gravedad comienza a vencerlo. Es un instante eterno. El cazador se detiene, atraído por el sonido. El cachorro cae, y en ese mismo momento, la pantalla se funde a negro. La historia apenas comienza, pero el peligro ya está aquí. ¿Qué destino le espera al cachorro? ¿Habrá alguna esperanza para la madre atrapada? Y en un mundo donde la codicia humana invade incluso los rincones más salvajes, ¿puede la naturaleza encontrar una manera de resistir? Quédate, porque lo que viene es una historia de instinto, sacrificio y la lucha más pura por la supervivencia. En un rincón remoto del mundo, donde la civilización apenas roza los límites de lo salvaje, Gleb vivía una vida sencilla, rodeado por el susurro constante del bosque. Era un hombre acostumbrado a los ritmos naturales,
al canto de los pájaros al amanecer y al crujido de las ramas bajo sus botas al caminar. El bosque, su hogar, siempre había sido un lugar de paz, un refugio lleno de secretos que él respetaba profundamente. Sin embargo, esa calma fue rota repentinamente. En medio de su rutina diaria, un sonido extraño perforó el aire, cortando la serenidad como un cuchillo. Gleb, quien en ese momento estaba cortando leña, se detuvo en seco. Aferró el mango del hacha con fuerza, su mirada fija en la espesura de los árboles frente a él. No era un sonido familiar. No era el canto de un ave, ni el movimiento de un animal entre los arbustos. Era algo más profundo, un eco que parecía vibrar en el suelo mismo, como si el bosque estuviera llamándolo. El sonido resonó de nuevo, esta vez más claro, más urgente. Era un rugido, pero no uno cualquiera. Había en él una mezcla de desesperación y furia, un grito que hablaba de peligro, de lucha. Gleb sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese no era un llamado normal del bosque, era un grito de auxilio. Dejó caer el hacha con rapidez y miró hacia la dirección del sonido. El bosque, que siempre le había parecido un lugar acogedor, ahora parecía esconder algo inquietante entre sus sombras. El viento soplaba con fuerza, como si también intentara advertirle de lo que estaba por venir. Gleb se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar, dejando atrás la seguridad de su cabaña. Cada paso que daba lo adentraba más en el misterio. Los árboles altos y antiguos lo rodeaban, sus ramas formando un dosel que apenas dejaba pasar la luz del sol. La humedad del suelo crujía bajo sus botas, y el aire se llenaba con el aroma de hojas frescas y tierra húmeda. Pero ese sonido seguía ahí, persistente, como si lo guiara. Gleb sabía que no debía ignorarlo. Había vivido suficiente tiempo en esas tierras como para entender que el bosque siempre hablaba, y cuando lo hacía, uno debía escuchar. Era un código antiguo, un vínculo entre el hombre y la naturaleza que no podía romperse. Y ahora, ese vínculo lo estaba llamando, llevándolo hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, el rugido se hacía más nítido, más profundo. Pero no era solo el rugido lo que escuchaba. Había también otros sonidos, como ramas que se quebraban y un suave pero inquietante crujido, como si algo pesado estuviera luchando contra algo invisible. Gleb se detuvo un momento, sus ojos recorriendo el paisaje. No había nadie más alrededor. Estaba solo, él y el bosque, enfrentándose a un enigma que parecía cobrar vida. El sonido lo llevó a un claro, donde el paisaje cambió de repente. El suelo estaba revuelto, con marcas que hablaban de una batalla reciente. Había huellas profundas en la tierra húmeda, huellas que no pertenecían a ningún animal común. Gleb se inclinó, tocando una de ellas con la punta de sus dedos. Eran enormes, y cada marca en el suelo contaba una historia de fuerza y desesperación. De pronto, un movimiento entre los árboles captó su atención. Unos ojos brillantes lo observaban desde las sombras, cargados de una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Era un tigre. No cualquier tigre, sino una madre atrapada en una trampa, su cuerpo tenso y sus rugidos llenos de ira. Las gruesas cuerdas que la retenían parecían burlarse de su fuerza, cortando su piel con cada movimiento. Gleb sintió como su corazón se aceleraba. Nunca había visto algo tan impresionante y a la vez tan desgarrador. Pero lo que realmente lo conmovió no fue solo la madre tigresa. Fue lo que vio más allá, a unos metros de distancia, un pequeño cachorro, tambaleándose cerca de un peligroso barranco, sin entender la magnitud del riesgo que corría. El rugido de la madre volvió a llenar el aire, y Gleb entendió que no podía dar marcha atrás. Este no era solo un llamado del bosque. Era un llamado a su humanidad, a su instinto de proteger. Algo en su interior le decía que había llegado el momento de actuar, aunque aún no sabía cómo. Gleb avanzó cauteloso, sus sentidos en alerta, con el sonido persistente guiándolo como un eco de algo más grande que él mismo. Cuando llegó al borde de un claro, lo que vio lo dejó sin aliento.
Frente a él, en un rincón donde la espesura del bosque cedía, la vida salvaje mostraba su fragilidad y su crudeza. Un cachorro de tigre, pequeño y tambaleante, luchaba por mantenerse de pie. Sus patas eran débiles, y su cuerpo mostraba señales de hambre y agotamiento. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, como si el suelo mismo se negara a sostenerlo. Su respiración era rápida, irregular, y un suave gemido escapaba de su garganta, un llamado desesperado a una madre que no podía responder. El corazón de Gleb dio un vuelco. Nunca había estado tan cerca de un tigre, y menos de una cría tan vulnerable. Su pelaje, que debería brillar con un tono vibrante de naranja y negro, estaba opaco, cubierto de suciedad y hojas secas. Pero lo que realmente llamó su atención fue su mirada. Los ojos del cachorro, grandes y expresivos, mostraban algo más que miedo, reflejaban una lucha desesperada por sobrevivir. Pero entonces, un rugido lo hizo girar bruscamente. Desde el otro lado del claro, la madre tigresa estaba atrapada en una trampa. Gleb tardó un momento en procesar lo que veía. Las gruesas cuerdas se aferraban a sus patas y su cuello, apretándola con una crueldad que parecía casi diseñada para quebrarla. Sus movimientos eran violentos, llenos de ira y dolor, pero también de una angustia que iba más allá de su propio sufrimiento. Sus ojos, llenos de rabia y miedo, no se apartaban del cachorro. Gleb sintió un nudo en la garganta. Era una escena desgarradora, una que hablaba de la brutalidad de los cazadores furtivos que habían dejado a este majestuoso animal en esa condición. No había dudas de lo que había ocurrido, la madre había caído en una trampa, probablemente intentando proteger a su cría, mientras los cazadores esperaban el momento para regresar y completar su cruel tarea. El hombre tragó saliva, su mirada moviéndose rápidamente entre la tigresa y su cachorro. La situación era crítica. La madre estaba atrapada, incapaz de liberarse, y el cachorro estaba peligrosamente cerca de un barranco. Un paso en falso, un movimiento en la dirección equivocada, y la pequeña criatura podría caer al vacío. Gleb sabía que estaba ante una decisión que cambiaría todo. Su mente le decía que se mantuviera al margen, que no interviniera. Era peligroso, era una madre tigresa, un animal salvaje que podría matarlo en cuestión de segundos si lograba liberarse. Pero su corazón no podía mirar hacia otro lado. Dio un paso adelante, sus movimientos lentos, medidos, como si intentara transmitir que no representaba una amenaza. La madre tigresa lo observó, su mirada fija en él. Sus rugidos se intensificaron, pero también había algo más en ellos, como si entendiera que Gleb no estaba ahí para hacer daño. El hombre se inclinó ligeramente, sus ojos clavados en el cachorro. Este levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Gleb sintió un impulso protector que no podía explicar. Sabía que debía actuar rápido, pero también sabía que cualquier error podría ser fatal, no solo para el cachorro, sino para él mismo. El bosque parecía contener la respiración. El viento se detuvo, los pájaros enmudecieron, y el tiempo pareció congelarse mientras Gleb tomaba una decisión que no tenía vuelta atrás. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró para sí mismo, mientras daba otro paso hacia el cachorro, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para salvarlo. Gleb respiró hondo, sintiendo como el frío del aire nocturno llenaba sus pulmones, y luego avanzó. Frente a él, el cachorro de tigre tambaleaba cerca del borde del barranco, sus patas resbalando en el barro húmedo que lo empujaba más y más hacia el peligro. Cada paso que daba parecía ser el último, y Gleb sabía que no tenía tiempo que perder. El suelo estaba blando y traicionero, hundiéndose bajo sus botas con cada movimiento. A medida que se acercaba, el cachorro emitía pequeños gruñidos, una mezcla de miedo y advertencia. Gleb levantó las manos, moviéndose despacio, susurrando palabras suaves que no esperaba que el animal entendiera, pero que al menos podrían calmar su agitación. «Tranquilo, pequeño. No voy a hacerte daño. Todo estará bien», murmuró con una voz apenas audible,
mientras sus ojos no se apartaban de la cría. El cachorro giró la cabeza hacia él, sus ojos grandes y redondos reflejaban tanto miedo como esperanza. Era como si el animal, aunque instintivamente desconfiado, pudiera sentir que Gleb no representaba una amenaza. Pero el barro no daba tregua. Una de las patas traseras del cachorro se deslizó, y su pequeño cuerpo comenzó a inclinarse peligrosamente hacia el vacío. Sin pensarlo, Gleb se lanzó al suelo fangoso, su cuerpo hundiéndose mientras extendía un brazo hacia el cachorro. Sus dedos apenas rozaron el pelaje áspero de la criatura cuando logró sujetarlo, asegurando un agarre firme alrededor de su diminuto torso. El cachorro soltó un chillido, no de dolor, sino de sorpresa. El hombre luchó por mantener el equilibrio, sus piernas resbalando mientras intentaba retroceder hacia terreno más firme. Cada movimiento era una batalla contra el barro que lo jalaba hacia abajo. Pero finalmente, con un último esfuerzo, logró ponerse de pie con el cachorro en sus brazos. El pequeño temblaba, su cuerpo frágil y empapado pegándose a la chaqueta de Gleb. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Gleb miró al cachorro, que lo observaba con una mezcla de temor y curiosidad, sus ojos grandes buscando algún tipo de consuelo. «Ya estás a salvo», dijo Gleb, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Pasó una mano cuidadosamente por el lomo del cachorro, limpiando un poco de barro y comprobando que no tuviera heridas graves. La criatura dejó escapar un suave gemido, acurrucándose contra el pecho de Gleb, como si entendiera que este humano extraño era ahora su único refugio. En ese momento, algo cambió dentro de Gleb. Había salido esa noche sin pensar en nada más que en su rutina, pero ahora sostenía en sus brazos una vida que dependía completamente de él. No era solo un rescate, era el comienzo de algo mucho más profundo. La conexión que sentía con este cachorro, tan vulnerable y necesitado, lo tomó por sorpresa. Era un sentimiento que no podía describir, pero que lo llenaba de determinación. Miró hacia el bosque, donde los rugidos de la madre tigresa atrapada seguían resonando. Todavía quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, con el cachorro a salvo en sus brazos, Gleb supo que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión, y ahora tendría que enfrentar lo que viniera con la misma valentía que este pequeño tigre había mostrado al sobrevivir. El aire nocturno era denso, cargado de una inquietud que parecía flotar entre los árboles. Gleb apenas había tenido tiempo de recuperar el aliento tras el tenso rescate del cachorro de tigre cuando un crujido seco rompió el frágil silencio del bosque. El sonido, aunque leve, reverberó en su mente como una alarma. Se detuvo en seco, sus sentidos en alerta máxima. Todo su cuerpo se tensó, como si el mismo bosque le estuviera advirtiendo de un peligro inminente. Intentó identificar la dirección de donde provenía, inclinando ligeramente la cabeza mientras contenía la respiración. Al principio, solo el viento parecía responder, susurrando entre las hojas como un presagio inquietante. Pero entonces, un segundo crujido, más cercano esta vez, lo hizo girar la cabeza. Y luego, las voces. Eran profundas, roncas, el tipo de voces que pertenecían a hombres que no temían la oscuridad ni lo que pudiera esconder. Había risas apagadas, cargadas de una despreocupación que resultaba aterradora. Los pasos, pesados y descuidados, se acercaban desde lo profundo del bosque. No había duda, alguien más estaba allí. Y ese alguien no venía en son de paz. El cachorro de tigre, acurrucado en los brazos de Gleb, se estremeció, como si también pudiera sentir el peligro que se cernía sobre ellos. Gleb lo sostuvo con más fuerza, tratando de transmitirle una calma que él mismo apenas podía mantener. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a lo que pudiera sucederle, sino por la incertidumbre de cómo protegería al pequeño en caso de que lo descubrieran. Mientras las voces se hacían más claras, Gleb se agachó, buscando desesperadamente un lugar donde ocultarse. A su alrededor, el bosque ofrecía un sinfín de sombras, pero pocas lo suficientemente densas como para esconderlos completamente.
Sus ojos se movieron frenéticamente de un lado a otro hasta que encontró un matorral espeso, cubierto de ramas bajas y maleza. No era perfecto, pero tendría que bastar. Con movimientos rápidos pero silenciosos, se deslizó hacia el matorral, sosteniendo al cachorro con una mano mientras apartaba las ramas con la otra. El cachorro dejó escapar un pequeño gemido, apenas audible, pero lo suficiente para que Gleb se congelara por un instante, rogando en silencio que no llamara la atención de los intrusos. ¿Escuchaste eso?, dijo una de las voces, más cercana ahora. Gleb contuvo el aliento. Desde su escondite, pudo vislumbrar a los hombres que se acercaban. Eran 3, todos vestidos con ropa oscura y botas pesadas que aplastaban las hojas secas a su paso. El primero llevaba una linterna que barría la zona con haces de luz, mientras que otro cargaba un rifle sobre el hombro con una despreocupación alarmante. El tercero, más corpulento, llevaba una mochila grande que parecía repleta de herramientas. Probablemente fue solo un animal, dijo uno de ellos, pero su tono no mostraba relajación. Quizás. Pero más vale que no sea alguien husmeando. Este lugar es nuestro, respondió el de la linterna, moviendo el haz de luz de un lado a otro, como si quisiera iluminar hasta la misma oscuridad. Gleb sintió como su rabia comenzaba a arder en su interior. Nuestro. La palabra resonó en su mente como una burla. Estos hombres no tenían derecho a reclamar el bosque, ni las vidas que habitaban en él. Pero sabía que no podía dejarse llevar por la indignación. Si los enfrentaba ahora, pondría en riesgo no solo su vida, sino también la del pequeño tigre que confiaba en él. A través de las ramas, Gleb observó cómo los hombres se detenían. Uno de ellos se inclinó hacia el suelo, examinando algo con detenimiento. Una huella, dijo, señalando el barro. Era una marca fresca, sin duda dejada por Gleb en su apresurada carrera hacia el río. «Hay alguien aquí», agregó el tercero, su voz cargada de una peligrosa mezcla de curiosidad y malicia. Los otros 2 se enderezaron de inmediato, escaneando los alrededores con ojos agudos. Gleb sintió como el cachorro temblaba en sus brazos, sus pequeñas garras aferrándose a su chaqueta como si entendiera la gravedad de la situación. El de la linterna dio un paso hacia adelante, levantándola para inspeccionar un área más cercana al escondite de Gleb. La luz pasó a solo unos metros de donde estaban agazapados, iluminando los arbustos y las raíces de los árboles. «¿Y si es un guardabosques?», preguntó uno, su tono ahora más serio. «Entonces no vivirá mucho para contarlo», respondió el de la mochila, dejando escapar una carcajada áspera que resonó en la oscuridad como una amenaza. Gleb apretó los dientes, sintiendo una mezcla de ira y frustración. Estos hombres no solo eran despiadados, sino también arrogantes, actuando como si fueran dueños del bosque y de todas las criaturas que lo habitaban. Las voces comenzaron a alejarse lentamente, aunque los hombres seguían hablando. «La trampa debería estar por aquí. Si no atrapó a esa tigresa, algo la habrá espantado», dijo uno. «Si no está muerta, estará pronto». «Esas trampas no fallan», agregó otro. Gleb los observó desaparecer entre los árboles, sus siluetas desvaneciéndose en la oscuridad. Solo cuando las voces se apagaron por completo, permitió que un suspiro escapara de sus labios. El cachorro lo miró, sus grandes ojos llenos de confianza y miedo al mismo tiempo. Era como si la pequeña criatura supiera que Gleb era su única esperanza. «Tranquilo», susurró Gleb, acariciando suavemente su lomo. «No voy a dejar que te encuentren. Pero tampoco voy a permitir que sigan haciendo esto». Mientras la noche volvía a llenarse de silencio, Gleb supo que no podía quedarse oculto para siempre. Los cazadores habían mencionado una trampa, y si estaban en lo correcto, la madre tigresa aún podría estar viva, pero no por mucho tiempo. Su decisión estaba tomada. El bosque y sus habitantes necesitaban a alguien que actuara, y esta noche, él sería esa persona. Con el cachorro aún en sus brazos, se levantó lentamente, listo para enfrentarse a lo que fuera necesario.
La lucha no había terminado, y Gleb estaba decidido a ganar, sin importar el costo. La tensión en el aire era casi palpable mientras Gleb se movía con sigilo a través del bosque. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que debía hacer. Los cazadores furtivos se habían detenido cerca de una pequeña hoguera improvisada, riendo entre dientes y revisando sus herramientas. El cachorro de tigre, oculto en un lugar seguro bajo una gruesa capa de ramas, miraba a Gleb con ojos grandes, como si entendiera que algo crucial estaba a punto de ocurrir. Desde su posición oculta, Gleb podía ver cómo uno de los hombres inspeccionaba las trampas, mientras otro limpiaba el cañón de su rifle con movimientos lentos y confiados. El tercero, que parecía ser el líder, se inclinaba sobre un mapa extendido en el suelo, marcando puntos con un cuchillo que brillaba bajo el tenue resplandor del fuego. Gleb sabía que enfrentarlos directamente sería un suicidio. Eran 3 contra 1, y todos estaban armados. Pero también sabía que no podía dejarlos continuar con su cacería indiscriminada. La única forma de salvar a la madre tigresa y al cachorro era utilizando la astucia. Sus ojos buscaron rápidamente algo que pudiera usar como distracción. Un árbol caído no muy lejos de los cazadores llamó su atención. Sus ramas secas y frágiles parecían listas para quebrarse con el menor impacto. Gleb recogió una roca del tamaño de su mano, pesada y lo suficientemente contundente como para hacer ruido. Con un lanzamiento preciso, la roca golpeó las ramas del árbol caído, produciendo un sonido seco que resonó en la oscuridad. Los cazadores se levantaron de inmediato, sus risas apagadas por el sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó uno, tomando su rifle con rapidez. Probablemente un animal, respondió el líder, aunque su tono denotaba precaución. Voy a ver, dijo el tercero, caminando hacia el árbol caído. Gleb aprovechó el momento. Mientras los cazadores desviaban su atención hacia el ruido, él se deslizó silenciosamente hacia su campamento. Sus movimientos eran calculados, cada paso meticulosamente colocado para no hacer ruido. Llegó hasta una bolsa que habían dejado descuidadamente cerca del fuego. Dentro, encontró un pequeño cuchillo y una cuerda gruesa, herramientas que podían resultar vitales para lo que estaba planeando. Sin perder tiempo, las metió en su chaqueta y retrocedió, volviendo a desaparecer en las sombras antes de que los hombres notaran su ausencia. El hombre que había ido a investigar regresó, sacudiendo la cabeza. Nada. Solo un maldito árbol podrido. El líder gruñó, claramente irritado. Manténganse alerta. No quiero sorpresas esta noche. Gleb se preparó para el siguiente movimiento. Ahora tenía lo que necesitaba, pero sabía que si no lograba intimidar a los cazadores, no habría forma de detenerlos. Inspiró profundamente, tratando de controlar la adrenalina que corría por sus venas, y salió de las sombras, colocándose a una distancia segura pero visible. ¡Ey! La palabra resonó como un trueno en la noche silenciosa. Los cazadores giraron rápidamente hacia él, sorprendidos por su presencia. ¿Quién demonios eres?, preguntó el líder, alzando su linterna para iluminar a Gleb. Con voz firme y serena, Gleb respondió, alguien que no permitirá que sigan destruyendo este bosque. Los hombres intercambiaron miradas antes de reírse. Pero había algo en la postura de Gleb, en la manera en que sostenía su mirada, que los hizo dudar. «Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer tú solo contra nosotros?», dijo uno de los hombres, dando un paso hacia él con su rifle en la mano. Gleb no retrocedió. Dio un paso adelante, su silueta oscura y desafiante contra el fuego. «No estoy solo. Este bosque tiene ojos, y tú no eres más que un intruso. Si piensas que puedes seguir cazando aquí sin consecuencias, estás muy equivocado». La voz de Gleb era como una advertencia, cargada de una confianza que hizo que incluso el líder de los cazadores entrecerrara los ojos, tratando de descifrar si estaba diciendo la verdad. «Es suficiente», dijo el líder, levantando una mano para detener a su compañero. «¿Qué quieres?»,
Gleb alzó ligeramente el cuchillo que había tomado, asegurándose de que pudieran verlo. Quiero que suelten sus armas y salgan de este bosque. Ahora. O descubrirán lo que pasa cuando la naturaleza decide defenderse. Aunque sabía que estaba en una posición precaria, Gleb proyectó una seguridad que desestabilizó a los cazadores. En ese momento, no era solo un hombre enfrentándolos, era una fuerza que hablaba en nombre del bosque mismo. El líder dio un paso atrás, sopesando sus opciones. Por un momento, el silencio entre ambos bandos fue tan intenso que incluso el crujir de una rama bajo los pies de uno de los cazadores pareció ensordecedor. Finalmente, el líder bajó su rifle lentamente y asintió hacia sus hombres. «Nos vamos». Pero esto no ha terminado. Gleb mantuvo su posición mientras los observaba recoger sus cosas y alejarse, su ira evidente en cada movimiento. Solo cuando las voces de los cazadores desaparecieron por completo, permitió que su cuerpo se relajara. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra por proteger el bosque apenas comenzaba. El aire se quedó quieto después de las tensas palabras de Gleb. Los cazadores, que al principio habían estado tan seguros de su dominio sobre la situación, comenzaron a dudar. El líder los observaba detenidamente, evaluando las palabras de Gleb, mientras sus compañeros miraban alrededor, inquietos, como si la presencia de ese hombre en el bosque les hubiera sacado toda la confianza. Gleb no movió ni un músculo. Sabía que este momento podría ser su última oportunidad. Cada palabra que había pronunciado, cada mirada fija hacia el líder, había sido un desafío, una declaración de que no estaba dispuesto a ceder. La amenaza no era solo un grito vacío, era una promesa de que enfrentarse al bosque, a sus guardianes, tendría un precio. Finalmente, después de unos segundos que parecieron interminables, el líder de los cazadores dejó escapar un suspiro pesado y bajó el rifle, mirando a su alrededor como si el bosque mismo estuviera esperando una respuesta. Sus compañeros murmuraron entre sí, pero ninguno se atrevió a cuestionar la decisión del líder. La tensión en el aire se cortó, y aunque el peligro no se había disipado por completo, parecía que el peor de los riesgos se había evitado, al menos por ahora. «Escucha», dijo el líder, su voz más calmada pero todavía cargada de desdén, «no necesitamos problemas. Estamos fuera de lugar, y no queremos atraer más atención de la que ya tenemos». La amenaza en sus palabras seguía siendo clara, pero la incertidumbre ahora pesaba más que su arrogancia. Gleb, aunque no podía confiar completamente en ellos, no dudó. «Entonces, lárguense. El bosque no los necesita, pero yo sí». Su voz era firme, y aunque en su interior sentía el peso de la situación, su determinación se reflejaba en cada palabra. Los cazadores, ahora conscientes de que no podían ganar en ese terreno, comenzaron a empacar rápidamente. Mientras lo hacían, sus movimientos eran apresurados, y la frustración se reflejaba en sus rostros, pero ninguno hizo un intento por desafiar a Gleb. El líder, finalmente, se dio vuelta y con un gesto de frustración lanzó una última advertencia. «Esto no termina aquí, Gleb», dijo, la amenaza no tan velada en su tono. «El dinero habla más fuerte que cualquier bosque». Gleb lo miró fijamente. «Entonces que hable, pero no aquí. Este bosque es sagrado, y si no se alejan, no les garantizo lo que vendrá». Con esas palabras, los cazadores comenzaron a desaparecer entre las sombras del bosque, sus pasos quedando ahogados en la densidad del follaje. Los sonidos de su retirada fueron casi imperceptibles, pero Gleb los escuchó con claridad, su cuerpo aún tensado por la adrenalina. Sabía que no era el final. El peligro se había retirado momentáneamente, pero la amenaza aún estaba ahí, acechando en las sombras. Gleb esperó hasta que el último de los cazadores desapareció por completo, y luego se permitió soltar un suspiro de alivio. El peligro inmediato había desaparecido, pero el desafío aún estaba por delante. No bastaba con que los cazadores se alejaran. La madre tigresa seguía atrapada, y el cachorro, a salvo por ahora, necesitaba cuidados urgentes.
Con una última mirada al espacio vacío donde los cazadores habían estado, Gleb se giró hacia el lugar donde el cachorro se había refugiado. Ya no había tiempo que perder. El rescate no había terminado. El corazón de Gleb latía con fuerza mientras avanzaba hacia la madre tigresa, que estaba atrapada en la trampa, sus ojos fijos en él con una mezcla de miedo, dolor y desconfianza. El aire estaba impregnado de tensión, un susurro pesado que envolvía tanto al hombre como al animal. La tigresa, una majestuosa criatura con un pelaje anaranjado y rayas negras, respiraba con dificultad, su cuerpo tenso de frustración y ansiedad. Cada movimiento suyo estaba cargado de una furia contenida. Gleb sabía que no podía dar un paso en falso. Cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, la conexión entre él y el animal era palpable, como si el bosque mismo lo hubiera guiado hasta allí, otorgándole la serenidad necesaria para acercarse a ella sin caer en la desesperación. Su instinto le decía que debía calmarla, ganarse su confianza en medio de la agitación. Se agachó lentamente, los ojos fijos en los de la tigresa, tratando de transmitirle calma. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio del bosque. «Estoy aquí para ayudarte. No soy tu enemigo». Las palabras flotaban en el aire, casi como un susurro, mezclándose con el sonido del viento que se movía entre las hojas. Gleb no apartó su mirada de la tigresa, manteniendo una distancia prudente, pero nunca perdiendo su conexión visual. La tigresa, a pesar del dolor, parecía captar algo en Gleb. Sus ojos, inicialmente llenos de miedo, comenzaron a relajar un poco su intensidad. La furia se suavizó, y por un instante, Gleb vio en ella la vulnerabilidad de una madre luchando por su cría. Sabía que si la tigresa no se sentía tranquila, todo lo que había hecho hasta ahora habría sido en vano. Lentamente, sin apresurarse, Gleb comenzó a moverse hacia la trampa. La trampa era robusta, de metal pesado, y había cerrado las patas de la tigresa con una fuerza brutal. Era una trampa de cazadores furtivos, diseñada para atrapar a las grandes criaturas sin dejarles oportunidad de escapar. Gleb se inclinó sobre ella, sus manos temblorosas pero decididas mientras evaluaba cómo liberarla sin causar más daño. Con cuidado, tomó la palanca de la trampa y la levantó suavemente, asegurándose de no presionar más el cuerpo de la tigresa. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado. A medida que los dientes metálicos de la trampa comenzaron a abrirse lentamente, un suspiro de alivio recorrió su cuerpo. La tigresa se tensó, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Gleb sabía que estaba cerca de la liberación. Con un esfuerzo final, la trampa se abrió completamente, y Gleb retiró la última pieza de metal que había atrapado a la tigresa. Ella levantó su pata, lenta pero decidida, y por un segundo, parecía como si no pudiera creer que fuera posible. Entonces, como si el peso del sufrimiento ya no existiera, la tigresa liberó su pata, ahora libre, aunque tambaleante. Un rugido bajo y gutural escapó de su garganta. No era un rugido de agresión, sino un rugido de liberación, como si agradeciera el sacrificio de Gleb al ayudarla. Se quedó en silencio un momento, observando a Gleb, reconociendo la valentía de aquel ser humano que había arriesgado su vida para salvarla. Y luego, como si decidiera que el peligro ya había pasado, la tigresa se giró, moviéndose lentamente, primero con cautela, y luego con mayor rapidez, hasta quedar completamente erguida. Gleb observó, su pecho lleno de una emoción indescriptible. La madre tigresa estaba libre, su belleza intacta, su fuerza renovada. Gleb se quedó allí, sin mover un músculo, observando cómo la tigresa caminaba hacia el borde del bosque, recuperando poco a poco su confianza. Su mirada se volvió hacia el cachorro, que estaba al borde del agua, viendo cómo su madre lo miraba. Gleb sonrió, aunque sabía que el peligro aún acechaba, pero por ahora, los dos tigres estaban a salvo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Gleb sentía que este acto no solo era un rescate. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la crueldad humana, el espíritu de la naturaleza podía encontrar una oportunidad para sanar.
Gleb permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la figura de la madre tigresa que se alejaba lentamente, con su cachorro a su lado. El corazón le latía con fuerza, como si aún estuviera procesando lo que acababa de suceder. Había estado tan cerca de perderlo todo, la vida del cachorro, la de la madre, la suya propia. Pero, al final, había logrado lo impensable. Había salvado una vida, había dado una oportunidad más a una criatura que, sin su intervención, no habría sobrevivido. Miró hacia el horizonte, el sol ya comenzando a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. El aire olía a tierra húmeda y a vida salvaje. Gleb sintió como el peso de la responsabilidad y la conexión con la naturaleza se asentaban en su pecho. En algún momento, durante todo ese caos, había dejado de ser solo un hombre en busca de un propósito. Ahora, se veía a sí mismo como un protector, un testigo del frágil equilibrio que sostenía a todas las criaturas que habitaban ese mundo. El cachorro, aún un poco inestable, miró a su madre con una expresión de total adoración. Gleb vio cómo la tigresa le daba un empujón suave con su nariz, guiándolo hacia el interior del bosque, hacia un lugar seguro. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. La madre había recuperado a su hijo, y juntos, encontrarían su camino de regreso a casa. Con una leve sonrisa en su rostro, Gleb se acercó al agua, tocando suavemente la superficie con la punta de los dedos. Un suspiro escapó de su pecho. A veces, en la vida, todo parecía estar en caos, pero había momentos como este en los que la belleza de lo que sucedía era tan clara que todo lo demás se desvanecía. El bien había prevalecido, por una vez, sobre la brutalidad. El hombre miró una última vez a la pareja de tigres, viendo cómo se desvanecían en la espesura del bosque. No había gloria en su acción, solo un profundo sentido de satisfacción, una satisfacción que venía de haber hecho lo correcto, de haber tenido el valor de actuar cuando todo parecía perdido. En la naturaleza, no existían recompensas fáciles, y lo que había hecho no le otorgaba ninguna medalla ni reconocimiento. Sin embargo, Gleb sabía que esa conexión con la vida salvaje era todo lo que necesitaba. El mensaje era claro: en un mundo marcado por la adversidad, la bondad aún tenía el poder de transformar el destino. Se agachó una vez más, mirando el suelo que lo rodeaba. La quietud del bosque había regresado, pero esta vez era diferente. El sonido del viento moviendo las hojas no parecía solo un susurro, sino una promesa. La promesa de que, aunque la oscuridad y la amenaza siempre estuvieran presentes, siempre habría luz, siempre habría esperanza. Siempre hay una oportunidad para cambiar las cosas, pensó Gleb, mientras se giraba y comenzaba a caminar de regreso al pueblo. Solo hace falta que alguien esté dispuesto a tomarla. Y con esa reflexión en su mente, Gleb siguió su camino, sabiendo que la naturaleza, aunque cruel y dura, también estaba llena de milagros, de momentos de redención que no pedían nada a cambio, excepto ser reconocidos por aquellos dispuestos a ver más allá de la superficie. Y él, por esa noche, se consideraba uno de esos pocos.